Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Señor, danos papas santos. Queremos animar en este editorial de esta semana a rezar a Dios para pedir por el nuevo papa que será elegido. Evidentemente, tras la muerte del Papa Francisco, todos los católicos tenemos ya puesto el pensamiento en el próximo cónclave y el resultado del mismo. Todo ello no sin cierta preocupación. En este sentido, la oración se hace más apremiante y urgente para pedir al Señor papas santos, al igual que pedimos obispos santos, sacerdotes santos, religiosos santos, laicos santos. No podemos negar que estamos viviendo tiempos de confusión doctrinal y escándalos que dan lugar a desconfianzas y rechazos a la Iglesia Católica, esposa de Cristo. Ante esta difícil situación salimos al paso con una petición urgente y necesaria. Señor, danos papas santos. No sabemos si hoy más que nunca, pero sí está claro que hoy es muy necesaria esta oración para ayudar al renacimiento de la Iglesia que agoniza. Por ello, queremos pedir papas que sean valientes, que no se dobleguen ante las modas del momento ni ante los poderosos de este siglo. Papas que amen la verdad más que sus propias vidas, que ardan con el celo apostólico de los primeros siglos y que sin miedo a la sangre ni al desprecio, al igual que los primeros cristianos, proclamen el nombre de Jesucristo como único Salvador. Ofrecemos una oración que recoge ese anhelo que late en tantos corazones católicos y que se puede encontrar publicada en internet tanto en español como en inglés. La oración reza así: oración para implorar papas santos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor Jesucristo, tú eres el buen pastor. Con tu mano todopoderosa, guías a tu iglesia peregrina a través de las tormentas de cada época. Adorna la sede apostólica con papas santos que no teman el poder de este mundo ni se comprometan con el espíritu de la época, sino que preserven, fortalezcan y defiendan la fe católica hasta el derramamiento de su sangre, y que observen, protejan y transmitan la venerable liturgia de la Iglesia romana. Oh Señor, devuélvenos papas santos que, inflamados con el celo de los apóstoles, proclamen al mundo entero: la salvación no se encuentra en ningún otro, sino en Jesucristo, porque no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. A través de una era de papas santos, que la Santa Sede, hogar de todos los que promueven la fe católica y apostólica, brille siempre como la cátedra de la verdad para el mundo entero. Escúchanos, oh Señor, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, Madre de la Iglesia, concédenos papas santos, concédenos muchos papas santos. Ten piedad de nosotros y escúchanos. Amén. Desde Eucamami nos unimos a esta súplica. El momento presente exige pastores valientes, fieles a Cristo. Os invitamos a todos a uniros también a esta petición en este momento en que estamos ante un incipiente cónclave. Señor, danos papas santos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia. 400.000 personas verán la Santa Túnica de Cristo en Argenteuil. Estados Unidos, histórico aumento de conversos en Los Ángeles esta Pascua. México, el metro de Ciudad de México recuerda al Papa Francisco. Irán, aumentan en el mundo las conversiones del Islam al cristianismo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispo de Toledo envía carta pastoral a los sacerdotes. Actos conmemorativos en el 574 aniversario de Isabel la Católica. El cardenal español Antonio Cañizares no participará en el cónclave. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Novendiales tras la muerte del Papa. Las redes sociales vaticanas muestran el conopeo de sede vacante. Congregaciones generales por el fallecimiento del Papa. Miles de visitantes acudieron el Viernes Santo 18 de abril al primer día de exposición de la Santa Túnica de Cristo en la Basílica de Saint-Denis en Argenteuil, Francia. Algunos de ellos rezaron ese día el Vía Crucis entre el parque y la basílica. La ceremonia fue retransmitida en pantallas gigantes en la plaza Jean Huriel, donde estaban sentados numerosos fieles. El obispo de Pontoise, Monseñor Benoît Bertrand, se dirigió a la multitud reunida frente a la plaza. Luego entró en la basílica, donde se descubrió la túnica en su gran relicario vertical. Posteriormente, el público pudo ingresar al edificio para venerarla. Por la tarde, el obispo presidió la celebración de la Pasión de Cristo.
La túnica santa es una prenda de lana de color púrpura sin costuras de 1,20 metros de altura, venerada por haber sido usada por Cristo justo antes de la crucifixión y conservada en Argenteuil durante 1200 años. La emperatriz Irene de Constantinopla se la dio al emperador Carlomagno, quien a su vez se la dio a su hija Teodrade, abadesa de Argenteuil. El objeto ha podido conservarse a pesar de las vicisitudes de la historia: invasiones, saqueos, incendios, guerras, Revolución Francesa, etc. Se espera la asistencia de 400.000 personas hasta el final de la exhibición, que tendrá lugar el 11 de mayo, durante la cual se celebran misas todas las noches. La túnica es un símbolo de unidad. Fue tejida sin costuras, destaca el rector de la basílica, padre Guy-Emmanuel Cagiot. La presencia de 21 obispos y 5 cardenales, incluido el secretario de Estado del Vaticano, demuestra, según él, la magnitud del evento. Se esperan miles de peregrinos cada día en Argenteuil. El alcalde Philippe Corr indicó que un promedio de 200 agentes de policía se despliegan cada día para proteger el evento. Casi 800 voluntarios están disponibles para recibir a los visitantes en las mejores condiciones posibles. La Archidiócesis de Los Ángeles, Estados Unidos, dio la bienvenida a la Iglesia Católica a más de 5.500 conversos esta Pascua, el mayor número en más de una década y una cifra sorprendente para la archidiócesis más grande del país. El padre Juan Ochoa, quien dirige la Oficina Archidiocesana para el Culto Divino, ha estado observando las cifras de cerca y expresó que normalmente se ve un aumento del 10% con respecto al año anterior, pero este año el aumento fue del 45%. El grupo incluye a casi 2.800 personas bautizadas en la vigilia pascual, individuos sin ninguna afiliación previa al cristianismo. Otros muchos ya habían sido bautizados en otras tradiciones cristianas y recibieron los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía en parroquias católicas en los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara. Para otros, la decisión de entrar en la iglesia fue profundamente personal. El padre Ochoa comentó que las conversiones de este 2025 fueron diferentes a las de otros años. El sacerdote ha visto que cada vez más parroquias realizan evangelización hacia el exterior. Algunos párrocos se están dando cuenta de que no basta con seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, dijo. Se preguntan cómo llegan a la gente que aún no está aquí. El padre Ochoa mencionó la Oficina de Nueva Evangelización y Vida Parroquial, que ha ayudado a las parroquias a pensar con mayor propósito en la labor de alcance comunitario. En lugar de aplicar un modelo único en todas partes, la oficina trabaja con líderes locales para comprender qué es posible y necesario en su comunidad. También agradeció a una variedad de voces católicas en las redes sociales y plataformas digitales por ayudar a las personas a aprender sobre la fe, especialmente a aquellos que podrían haber dudado en entrar a una iglesia de inmediato. Un mensaje del Papa Francisco, en el que afirma que la vida es un viaje, ha sido nuevamente proyectado para los miles de usuarios que diariamente transitan por el sistema de transporte colectivo Metro en diversas estaciones de la Ciudad de México. La grabación fue difundida originalmente en noviembre de 2023 a través de las pantallas de la empresa de publicidad ISA TV, presentes en 70 estaciones del sistema de transporte. Ahora, tras su reciente fallecimiento, el mensaje ha sido retomado como homenaje. El metro es el principal medio de transporte en la Ciudad de México. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 fue utilizado por alrededor de 1.100 millones de personas a lo largo de sus 12 líneas y 195 estaciones. Se mantiene además como uno de los más accesibles del mundo, con un costo de 5 pesos mexicanos por viaje, equivalente a unos $0,25 estadounidenses. En el vídeo, el Papa Francisco reconocía que las condiciones del transporte pueden ser a veces aburrido y a veces incómodo debido a la aglomeración, pero destacaba que este pedacito de viaje en metro es una imagen del viaje de cada uno por su propia vida. La vida es un viaje que da fruto. Les deseo que la vida de ustedes sea un buen negocio, que den buenos frutos, frutos de amor, de paz, de serenidad, frutos de la familia, expresó en aquella ocasión y concluye deseando a los usuarios un buen viaje y recen por mí. Dios les bendiga.
Países como Irán e Indonesia, pero también Francia y Estados Unidos, registran un aumento en las conversiones de musulmanes al cristianismo. Nos encontramos ante un fenómeno muy difícil de evaluar estadísticamente a causa de los peligros que corren quienes se atreven a dar ese paso. Las causas son múltiples, complementarias y a veces sorprendentes. En estos días, varios medios de información en diferentes países han constatado el actual aumento de conversiones del Islam al cristianismo. El impacto viral lo tuvo el podcast Pints with Aquinas, una pinta con Tomás de Aquino, producido por uno de los influencers católicos con el mayor número de seguidores, el australiano Matt Fradd, con su entrevista a Ismail Youssef, ex musulmán suní de Egipto convertido al catolicismo. Según Youssef, el primer motivo por el que hoy en día este fenómeno pasa desapercibido es porque en muchos países de mayoría musulmana la apostasía del Islam puede conllevar graves consecuencias, incluyendo encarcelamiento e incluso la pena de muerte. Esta realidad obliga a muchos cristianos conversos a vivir su fe en secreto. En ocasiones estos casos no aparecen en las estadísticas oficiales, de hecho el podcast no revelaba números de conversiones. Días después, el 14 de abril, la publicación estadounidense especializada Religion Unplugged publicaba un artículo firmado por el investigador John McLeod, quien constata que en estos momentos hay un elevado número de iraníes que están abrazando el cristianismo en silencio por miedo a represalias. Según The Christian Broadcasting Network, casi 1 millón de iraníes habrían dado la espalda al Islam para unirse al cristianismo, a pesar de que la represión puede ser extremadamente severa. Gaaman, una ONG laica holandesa que ha realizado un estudio exhaustivo sobre las prácticas religiosas en Irán, llega a una conclusión similar. Según ese estudio, en Irán habría hoy hasta 950.000 cristianos, la mitad de ellos serían conversos. La situación ha provocado que Mohammed Alavi, antiguo ministro de inteligencia iraní, lance una señal de alarma ante una tendencia que se está produciendo ante los ojos del gobierno. Con motivo del Jueves Santo, día de la institución del sacerdocio, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, presentó un año más su carta dedicada al presbiterio diocesano titulada «El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús». El prelado exhorta a los sacerdotes a vivir lo que Jesús nos da a cada uno, el regalo de la Eucaristía, del sacerdocio, del amor fraterno y un Jesús pastor y servidor humilde que viviendo la diaconía se pone a nuestros pies como redentor de toda la humanidad, lavándonos con su sangre. En este sentido, recuerda que la actitud sacerdotal debe ser humilde para ponerla a los pies de todos como servidores de la humanidad que sufre, de los pecadores, de los que viven en todas las periferias e intemperies. Don Francisco explica que al vivir la espiritualidad sacerdotal del cenáculo, donde el Espíritu Santo va fraguando en nuestro corazón los sentimientos del buen pastor, vamos aprendiendo que el yugo de Jesús es llevadero y su carga ligera. El obispo concluye su carta exhortando a mirar el corazón abierto de Jesús sacerdote, víctima y altar, porque esa mirada animará a los presbíteros a vivir su santidad sacerdotal y les enseñará a caminar juntos con Cristo. Les recuerda también que los sacerdotes tienen que ir acompañando y animando en esa misma santidad a todos, religiosos, laicos, familias, etc. Este 22 de abril se celebró en Madrid el 574 aniversario del nacimiento de la Reina Católica. Multitud de actos conmemorativos recorrieron España, también Argentina y Perú, además de las incontables ofrendas florales privadas que recorrieron la geografía española e hispanoamericana. La jornada estuvo marcada por la participación ciudadana y el creciente interés por la figura de la reina, cuya influencia sigue muy viva siglos después. En Madrid, más de un centenar de personas se reunieron en la parroquia de San Juan de la Cruz para asistir a la conferencia titulada «La santidad y la figura histórica de la reina Isabel la Católica, sus orígenes, infancia y familia». La ponencia corrió a cargo de don José María Gómez Gómez, catedrático de Lengua Española y Literatura, miembro de la Comisión Diocesana de Valladolid para la beatificación de Isabel y gran maestre del capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica. El público, compuesto por fieles, estudiosos de la reina y admiradores, abarrotó el salón parroquial, demostrando que Isabel sigue despertando un profundo interés en pleno siglo XXI. Más de un centenar de personas disfrutaron de esta extraordinaria conferencia. Durante su intervención, el profesor Gómez profundizó en la dimensión humana, política y espiritual de Isabel, resaltando el contexto familiar y los primeros años de vida de quien sería una de las figuras clave en la historia de España.
Finalizó su intervención con la lectura de 2 sentidos y conmovedores sonetos que emocionaron a toda la audiencia. Tras la conferencia tuvo lugar una emotiva ofrenda floral en el monumento a Isabel la Católica, situado en el Paseo de la Castellana, a la que también asistieron más de 100 personas. El homenaje floral a la reina comenzó con unas breves palabras de bienvenida del presidente de Enraizados, don José Castro Velarde. Además de los actos realizados en Madrid, Enraizados organizó ofrendas florales en honor a la reina católica hasta en 18 localidades de toda España e Hispanoamérica. El arzobispo emérito de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, no asistirá al cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. La baja del purpurado español se debe a motivos de salud, lo cual significa que el bloque moderado conservador contará ya con un voto menos. De este modo, el número de cardenales electores desciende a 133. Desde que el Papa aceptó la renuncia de Cañizares como arzobispo de Valencia en noviembre de 2022, su presencia pública fue prácticamente inexistente. Su estado de salud ha ido empeorando desde entonces y manifestación evidente de ello es que no solía participar en las últimas asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido la propia Archidiócesis de Valencia la que ha confirmado la ausencia del purpurado español de cara al próximo cónclave. De esta forma, el número de cardenales electores españoles que entrarán a la Capilla Sixtina y que votarán al sucesor del Papa Francisco es de 6, siendo solo 3 los pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española: Monseñor Omella, Monseñor Cobo y Monseñor Carlos Osoro, como miembros de la Conferencia Episcopal Española. Los otros 3 son el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio en Francia, y el salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada. Con la muerte del Papa Francisco el lunes, la Iglesia Católica entró en un periodo de luto que incluye 9 días de misas ofrecidas por el descanso de su alma, conocidas como los novendiales. Con raíces en antiguas costumbres cristianas y romanas, los novendiales son un periodo de 9 días consecutivos dedicados al duelo por la muerte de un papa. Esta práctica se remonta siglos atrás y refleja la antigua tradición romana de un rito funerario de 9 días. Según la ley de la Iglesia, mientras que el periodo de luto comienza inmediatamente después de la muerte del Papa, marcando el inicio oficial de la sede vacante o interregno papal, los novendiales comienzan el día del funeral del Papa. En este caso fue el 26 de abril. A este día le seguirán 8 días consecutivos de misas, es decir, hasta el 4 de mayo. En total son 9 días consecutivos de misas por el alma del Papa difunto. A partir de este domingo, las celebraciones de los novendiales en sufragio del Papa difunto continuarán del siguiente modo. Día 3, lunes 28 de abril, a las 17 horas, en la Basílica Vaticana. La concelebración estará presidida por su eminencia el cardenal Baldassare Reina, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma. Día 4, martes 29 de abril, 17 horas, en la Basílica Vaticana. Los capítulos de las basílicas pontificias. La concelebración estará presidida por su eminencia el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano. Día 5, miércoles 30 de abril, a las 17 horas, en la Basílica Vaticana, Capilla Papal. La concelebración estará presidida por su eminencia el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Día 6, jueves 1 de mayo, a las 17 horas, en la Basílica Vaticana, Curia Romana. La concelebración estará presidida por su eminencia el cardenal Kevin Joseph Harrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Día 7, viernes 2 de mayo, 17 horas, en la Basílica Vaticana, las Iglesias Orientales. La concelebración será presidida por su eminencia el cardenal Claudio Gugerotti, exprefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Día 8, sábado 3 de mayo, 17 horas, en la Basílica Vaticana. Miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Presidirá la concelebración su eminencia el cardenal Ángel Fernández Artime, exproprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Día 9, domingo 4 de mayo, 17 horas, en la Basílica Vaticana, Capilla Papal. La concelebración será presidida por su eminencia el cardenal Dominique Mamberti, protodiácono del Colegio Cardenalicio. Las concelebraciones en las capillas pontificias de los días 30 de abril y 4 de mayo están reservadas únicamente a los cardenales. Estarán en la capilla de San Sebastián de la Basílica a las 16:15 horas con la mitra blanca adamascada.
Desde que Benedicto XVI puso en marcha en 2012 la cuenta pontificia de Twitter, hoy X no dejó de crecer. Llega a más de 18 millones de seguidores en distintos idiomas, también en latín. Ahora muerto el Papa Francisco, en X y en todas las webs y redes sociales del Vaticano se han retirado las fotografías y el emblema heráldico del pontífice fallecido, y al igual que en los edificios vaticanos y las embajadas diplomáticas, es sustituido por el conopeo, el emblema de la sede vacante. Y así será mientras se mantenga el periodo de sede vacante y la Iglesia Católica carezca de pontífice. El conopeo es una especie de gran parasol que efectivamente se usaba en la Edad Media, al menos desde el siglo XIII, para proteger del sol al pontífice en sus desplazamientos. Es un símbolo que hoy se encuentra en aquellos templos a los que se ha otorgado la dignidad de basílica, cerca del altar mayor, por ejemplo en la Sagrada Familia de Barcelona. Si un papa visita una basílica, su conopeo se abre. El conopeo, en la simbología heráldica, usaba los colores dorado y rojo alternados. Eran los colores habituales del papado, que no usó el blanco hasta después de las guerras napoleónicas. Esta especie de sombrilla aparece semiabierta. El conopeo es el escudo de armas de la Santa Sede en el periodo de sede vacante. Fue utilizado por primera vez como emblema del interregno en las monedas acuñadas en 1521 entre los pontificados de León X y Adriano VI, y así aparece hoy en las webs y redes sociales vaticanas. El periodo de duelo no es solo un tiempo de oración, sino también de preparación. Durante los novendiales, el Colegio Cardenalicio se reúne diariamente en congregaciones generales para debatir los próximos pasos de la Iglesia. Los cardenales menores de 80 años, con derecho a voto en el próximo cónclave, deben viajar a Roma para participar en la elección del próximo Papa. La primera congregación general puede tener lugar tan solo 2 días después de la muerte del Papa. En estas reuniones iniciales, los cardenales se centran en los preparativos del funeral y en fijar la fecha del cónclave. En la octava congregación general, las conversaciones se centran en el estado general de la Iglesia y los principales problemas que enfrenta la curia romana. El Vaticano ha enfatizado que no se mencionan los nombres de los papables, cardenales considerados candidatos principales para ser elegidos como papa durante estas congregaciones precónclave. El periodo de duelo concluye con el fin de los novendiales, tras lo cual la Iglesia inicia formalmente el proceso de selección del próximo sucesor de Pedro. El cónclave suele comenzar alrededor del 15º día después de la muerte del Papa. Mientras las campanas de la Basílica de San Pedro doblan en señal de luto, los católicos de todo el mundo hacen una pausa para reflexionar sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Durante casi 2 semanas, la Iglesia espera el inicio del cónclave y luego espera un poco más a que la humareda blanca se eleve de nuevo desde la Capilla Sixtina, anunciando la elección de un nuevo Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.